Con respecto al trabajo autónomo número 7 de la materia Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA a cargo del ingeniero Damián Larco, vamos a presentar la exposición del tema número 1 correspondiente a Siemens, Profinet, Comunicación S7 y todo lo que conlleva las funciones put y get. Los integrantes David Pozo y mi persona, Ulvio Alejandro. Bueno, lo primero que vamos a realizar es escoger los dispositivos. Para eso en la primera aplicación vamos a encontrar los dispositivos desarrollados como el 2 PLC S7 de la gama 1200, los cuales son 1214 ACDC Relay. Bien, como tal, en la práctica nos indicaban que debíamos colocar un signal board para poder comunicarnos con las salidas analógicas como tal. Esto con el fin de demostrar los envíos de datos de un PLC hacia otro, siempre y cuando queramos, por supuesto, manejar las salidas analógicas, ¿no? Como tal. Ahí vemos el catálogo, podemos ver la serie y vemos que la descripción como tal es la versión 1.0 de dicho signal port. Luego es importante de que los PLCs tengan una dirección IP para cada uno, ya que esta va a ser su identificador sobre cómo lo vamos a encontrar en nuestra red. Por lo tanto, primero le asignamos una subred, que en este caso va a ser el tipo PN IE PN slash IE 1. Y le ajustamos la dirección IP, las cuales tienen que tener la misma máscara de subred, pero dirección IP diferente. El 192.168.0.2 para un PLC y el 192.168.0 para otro PLC, ¿no? Como tal, también es importante de que en general, ¿verdad? Nos vamos más abajo de interfaz Profinet y nos ubicamos a marcas de sistemas y de ciclo. Activamos estos bits de marca y tanto de sistema como de ciclo, esto con el fin de tener estas marcas que activan, ya sea para primera vez de que corre o siempre encendido, siempre apagado, o que se activen y desactiven según un periodo o una frecuencia que estaban en 10 kilohercios, 10 hercios, 1 kilohercio, entre otros. Bueno, la conexión Profibus como tal en este tipo de PLC, ¿verdad? Las versiones que nosotros hemos escogido de 1200, nosotros hemos cogido el Fir One 4 y esto también es recomendable para las superiores, de que tenemos que activar en lo que está la pestaña de general, en la parte de protección y seguridad, nos dirigimos a mecanismo de conexión y darle un checklist a lo que es permitir acceso de vía comunicación PUT-GET del interlocutor remoto, ya que como tal o por defecto no se encuentra habilitado y esto va a ser erróneo, ya que si no lo activamos no se va a dar la comunicación como tal PUT-GET. Los comandos para poder realizar la comunicación S7 son dos y los encontramos en la pestaña de instrucciones, en la parte de comunicación S7. Estas son los comandos put y get, que para este caso el comando get nos sirve para leer datos enviados desde otro PLC independiente al que estemos nosotros programando. Mientras que la función put lo que nos permite es escribir datos hacia otro PLC de nuestra red. La comunicación en la comunicación S7 con las funciones put-get es un tipo de comunicación como tal que no tiene ningún tipo de comprobación, por lo que los datos enviados o recibidos no tienen comprobación de que son los datos enviados o recibidos de forma correcta, tales como otro tipo de comunicación que contamos con bits de paridad. En este caso, la comunicación S7 no cuenta con esta característica. Los bloques como tal, put y get, al momento de agregarlos, son los que vemos nosotros en pantalla. Y algo muy importante es que al momento de agregar uno de estos bloques, nosotros debemos crear un bloque de datos
en el cual se van a guardar las diferentes variables y datos que vayamos realizando, que vayamos tratando con cada uno de los diferentes bloques. Esto es obligatorio para ambos bloques. Ambos bloques no pueden funcionar sin un bloque de datos propio como tal. Y otra característica importante de estos dos bloques put y get es que nos permiten enviar hasta 4 tramas, tanto el put como el get, y para poder tener acceso a estos terminales de los bloques y que nos permitirán enviar más tramas, tenemos que desplegar el bloque, el menú del bloque para poder tener acceso. Si no, solo vamos a tener acceso a una sola trama, que es ADDR1 en ambos bloques. El interlocutor, algo muy importante, que cuando nosotros agregamos los bloques a nuestra programación, al dar doble clic sobre estos, nos va a aparecer la siguiente pestaña de parámetros de conexión. Por defecto, el interlocutor está sin especificar, y en caso de que tengamos más PLCs en nuestra red Profinet, nos van a aparecer las diferentes opciones, por lo que es necesario tener claro el nombre de nuestro PLC con el que queramos realizar la comunicación put-get, que para este caso, al tratarse solo de 2 PLCs, uno como el local y el segundo como el interlocutor, es bastante sencillo identificar. Seleccionamos el PLC correspondiente como interlocutor y la configuración que hayamos realizado en la interfaz y en la comunicación. Inicialmente se va a configurar automáticamente en nuestros parámetros de conexión, en la red como tal, Profinet, la interfaz y la dirección IP que hayamos especificado para nuestros equipos. Esto es necesario realizarlo tanto para la función put como para la función get, y en ambos casos el interlocutor siempre va a ser el PLC con el que nos querramos comunicar mediante comunicación S7 put-get. La programación que se realiza y la configuración de los bloques. Para este caso, ambos bloques, tanto el put como el get, tienen un parámetro RQ, el cual nos indica que con un flanco positivo el comando va a ejecutarse, es decir, va a enviar o va a recibir dependiendo de cuál estemos trabajando. Que para este caso, al haber activado las marcas de ciclo inicialmente en la configuración de nuestro PLC, vamos a usar lo que es el reloj de 10 Hz para que se esté ejecutando periódicamente a una frecuencia de 10 Hz, es decir, que esté enviando y recibiendo datos tanto en la función put como con la función get. Algo muy importante que se realiza al configurar el interlocutor es el ID del PLC con el que vamos a trabajar, es decir, con el PLC2, que para la red la dirección en hexadecimal es la dirección 100, por lo que el ID se configura automáticamente como W almohadilla 16 almohadilla 100. Ahora bien, para la función put, que es la que tenemos el bloque a la izquierda, como sabemos, este bloque lo que nos permite es escribir en otro PLC, por lo que tenemos dos parámetros de interés aquí, el ADDR y el SD. El SD son los datos que se van a enviar desde nuestro PLC actual, que es el que estamos programando, que en este caso es el PLC 1. ¿Qué es lo que vamos a enviar? Lo configurado aquí en el bloque put, es el byte de entradas, el primer byte de entradas físicas que tenemos en nuestro PLC. Esos son los datos que se van a enviar. ¿Dónde se van a enviar? Pues se van a enviar a donde tengamos configurado el parámetro ADDR. En este caso lo estamos configurando como todo el byte de salida del PLC2. Es decir, que cada acción que nosotros tengamos en las entradas de nuestro PLC1 que estamos programando con la función put, se van a ver reflejados o escritos en las salidas de nuestro PLC2. Gracias a la función put. ¿Qué pasa con la función get? También tenemos parámetros de ADDR, y en este caso el parámetro diferente que tenemos con respecto a la función put es el parámetro RD. Si recordamos, la función get lo que nos permite es leer datos desde otro PLC y guardar estos datos en el PLC que estamos programando, que en este caso es el PLC1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que configurar? En ADDR nosotros tenemos que configurar la dirección de lo que nosotros estamos leyendo en el PLC2, que en este caso es todo el byte de entradas físicas del PLC2. Eso es lo que vamos a leer.
¿Y dónde lo vamos a guardar en nuestro PLC actual? Lo vamos a guardar en o escribir en nuestro byte de salidas físicas, por lo que la función get lo que nos está realizando es que estamos leyendo todo el byte de entradas físicas del PLC2 y los estamos escribiendo en todo el byte de salidas físicas del PLC1. Para la simulación, tenemos aquí que al no contar con los equipos físicos, realizamos lo que es la simulación con PLC Sim, tanto para el PLC1, que es el que está a la izquierda, como con el PLC2, que es el que está a la derecha, con los parámetros correspondientes. Podemos observar que para todo el byte de entradas físicas del PLC1, que está a la izquierda, hemos activado el bit 0, el bit 3, 5 y 7. Estos bits son los que se tienen que activar en las salidas de nuestro PLC2, que podemos comprobar que efectivamente se cumplen. Los bits de salidas físicas del PLC2 que se han activado son el 0, el 3, el 5 y el 7. Por otro lado, con esto gracias a la función put. Por otro lado, para la función get, nosotros leemos los datos de entradas físicas del PLC2, que en este caso hemos activado los bytes del byte, hemos activado los bits 1, 5 y 7. Entonces, gracias a la función get, nosotros leemos estos datos y los escribimos en nuestras salidas físicas del PLC1 que están a la izquierda, que efectivamente los que se han activado son los bits 1, 5 y 7. Ahora bien, la comunicación put-get ahora entre un S7-1200 y un S7-1500. La CPU a utilizar en este caso para el 1500 es la CPU 15111-1PN y para el S7-1200 es la CPU 1214 de CDCR con versión de firmware, 2.8 para el 1500 y 4.4 para el 1200. En ambos casos es importante activar el acceso de comunicación put-get del interlocutor remoto en ambas CPUs, tal como se vio en el ejemplo anterior. La conexión, un tipo de conexión diferente, otra forma de realizar la conexión S7 es nuestra vista de dispositivos, realizar la conexión entre las interfaces de la 1500 y la 1200 para crear nuestra red Profinet. Posteriormente, seleccionamos la opción de conexiones y en las opciones, en el menú desplegable que tenemos a la derecha, seleccionamos lo que es conexión S7 y nuevamente realizamos la conexión de las interfaces entre la 1500 y la 1200. De esta forma nosotros vamos a poder realizar la conexión S7, que es la que se ve en la parte inferior derecha. Aquí la conexión S7 se llama, valga la redundancia, S7 Connection 1. Para poder comprobar que se ha realizado correctamente, nos podemos dirigir en la vista de redes, en los parámetros de conexión, como ambos PLCs han sido agregadas a la misma red S7 y tienen tanto en la dirección local y la dirección del interlocutor, la dirección hexadecimal 100. Los bloques de datos, en este caso, que se van a crear para esta simulación, para el S7500, son dos bloques de datos. Uno se va a llamar hacerle put a S7200 y el otro es hacerle get a S7200. En ambos casos se va a crear un arreglo de enteros de 10 elementos. Y algo muy importante, que en la configuración de ambos bloques de datos se debe deshabilitar el acceso optimizado al bloque para poder realizar correctamente la comunicación put-get entre bloques de datos. Los bloques de datos del S7-1200 como tal, también vamos a hacer dos similares a los que le hicimos al PLC-1500. En este caso se van a denominar, para diferenciarlos, aquí se escribe en S7500 y aquí se lee en S7500 como tal. También es importante que en estos bloques que vayamos a crear, desactivar la opción accesibilidad a los PCUA. Luego las funciones como tal, al momento de crearlas, ¿verdad? Se van a crear un bloque de datos, las mismas que son las variables que nosotros tenemos aquí a continuación, ¿no? Entonces, bien, estos de aquí se van a denominar para poder
enlazarse, ¿verdad? Una vez que nosotros vayamos doble clic en lo que dicen get, ¿verdad? Luego vamos a lo que son las propiedades y por supuesto indicamos cuál es el local en donde se está escribiendo la programación y hacia dónde vamos. Entonces, en este caso, el local va a ser el PLC 1500 y el interlocutor va a ser el PLC 1200. Como tal, al inicio nosotros identificamos una red, la cual se denominó S7 Conexión 1. También destacan aquí la que son las direcciones IP, tanto del local como del interlocutor y interlocutores. Y bueno, y la subred como tal que es Ethernet. En la programación, ¿verdad? Identificamos cuál es el ID del dispositivo, además del REC. El REC se podría decir que es un refresco de datos que se realiza periódicamente. Entonces, al momento de que nosotros le señalamos una marca, ¿verdad? Esto va a estar continuamente activándose y desactivándose con un periodo de 1 dividido para 2, que en este caso es 0.5 segundos. Entonces, cada 0.5 segundos se va a estar activando y desactivando, por lo tanto, la función de este es que refresque los datos en nuestro bloque para así actualizarlo cada 0.5 segundos, ¿no? Y bueno, como tal, vemos que en el bloque get de S7200 y al put al S7200, vemos que se han activado los bloques de B2. Tenemos que en la dirección como tal, tenemos que indicarle a cuál es. Entonces, en este caso es aquí se lee perdón, aquí lee el S7500 en AT y hacia dónde va dirigido es hacia el bloque 2 del PLC 1500, que también es el DB2, ¿verdad? Que es hacia hacerle el get al S7200. Como tal, de la misma forma, en el put a S7200 se indica lo que es el refresco de la señal, la dirección ID que va a tener la comunicación y por lo tanto las direcciones de dónde hacia dónde van a ir. En este caso sería aquí se escribe lo que es el S7500 para luego enviarlos a lo que es al hacerle el put al S7200 como tal. Y en el otro PLC tenemos que colocar este tipo de funciones para poderlo simular, ¿no? Bueno, perdón, en la misma instancia, como recordamos, este bloque de aquí de segmento está creado a partir de una función de datos. Si el compañero lo pone atrás, por favor, la anterior, sí, miren, como tal, nosotros creamos la función, ¿no? Y esto lo creamos con el lenguaje COP. Entonces, toda esta programación va a ser en esa función. Ahora sí puede ir adelante, por favor. Entonces, como tal, en esta función nosotros tenemos que llamarla en el programa principal para que pueda ejecutarse. Por ese motivo es que ahí se encuentra una función de bloque del putget ejemplo. Siguiendo con la explicación, bueno, aquí vemos un poco sobre la simulación, desde donde se lee hacia donde se escribe como tal. Entonces se lee en este caso del 1500 y se escribe en lo que es el 1200. Como indicamos, es un arreglo de números enteros, ¿verdad? El cual se ha seteado, el offset, con los siguientes valores, pero nosotros los forzamos a que sean del 2, 0, 1, 2, 4, 6, 0, 0, 8, 0, ¿no? Y cuando nosotros le hacemos hacer el get, ¿verdad? Como tal, tienen que replicarse estos valores porque estamos haciendo la comunicación Profinet para que estos valores sean compartidos. Entonces ahí podemos ver que sí se están comunicando de un bloque hacia otro bloque. En la siguiente diapositiva vemos exactamente lo mismo, pero ahora para el 1200, en hacerle el put y hacerle el get del 1500. Bueno, en este caso también el tipo de datos es un arreglo como tal y vemos que se han seteado los valores de observación
en ese caso, que tienen que ser enviados tal cual como lo indica, del 1 al 2, 3, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y como se pueden dar cuenta, en el siguiente bloque también corresponde a los mismos valores, considerando que los bloques put y get se encuentran funcionando entre los bloques de datos, ¿no? Entonces, sí, eso sería con respecto al tema número 1.